Antes de comenzar, quisiera agradecer al doctor Molina y al ingeniero Cortés por el apoyo y asesoría para esta sesión. ¿Sí? El artículo se titula Riesgo de suicidio seguido de un internamiento hospitalario de emergencia asociado al alcohol. Fue un estudio de cohorte de 2.8 millones de personas. El contenido de la presentación, vamos a hablar en cuanto al suicidio y la conducta suicida. Vamos a revisar algunos conceptos básicos, se va a hacer una revisión de algunos antecedentes históricos, vamos a hablar también de la epidemiología a nivel mundial y en México, vamos a hablar también de los factores de riesgo asociados al suicidio, vamos a hablar también de un modelo de riesgo suicida que incluye los factores de riesgo y diversas variables. También vamos a hablar acerca del consumo de alcohol y la conducta suicida y finalmente la revisión del artículo. Como introducción, el suicidio es un problema de salud pública complejo de importancia mundial. La conducta suicida difiere en sexo, edad, regiones geográficas y entorno sociocultural. Se asocia de manera variable con diferentes factores de riesgo, lo cual sugiere una heterogeneidad etiológica. La comprensión de los factores clínicos, psicológicos, sociológicos y biológicos podría ayudar a la detección de individuos de alto riesgo y, por lo tanto, intervenir oportunamente. En cuanto a antecedentes históricos, el suicidio se ha presentado desde las civilizaciones antiguas, es algo universal. En estas civilizaciones antiguas, por ejemplo en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, ellos consideraban al suicidio un acto que ponía fin a una situación dolorosa que era producto de la melancolía. La melancolía era llamada la bilis negra. En la Edad Media, esta melancolía era tratada por médicos mediante sangrías, porque pues, se tenía la idea de que la bilis negra iba al cerebro y generaba ese estado de ánimo de melancolía. En la Edad Media se tenía un enfoque religioso en cuanto al suicidio, era considerado un pecado, era considerado un castigo. En el siglo XVII, Robert Burton escribió La anatomía de la melancolía y Thomas Brown definió el suicidio en su obra Religio Medici. En cuanto a esta definición del suicidio, fue en base a su etimología en latín. En el año 1970, en Francia, se empezó a ver el suicidio como un problema médico y social. ¿Sí? Y en el año 1800, Pinel, en el tratado que escribió, pues se fue considerando el suicidio como un problema psiquiátrico, un problema médico. En cuanto a la definición del suicidio por parte de la OMS, la define como un acto con resultado fatal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados. La conducta suicida es el conjunto de comportamientos relacionados con la intencionalidad de comunicar, actuar o ejecutar un acto autodestructivo que podría acabar con la propia vida, y esta misma implica un continuum en cuanto a la conducta suicida. ¿Sí? En cuanto a este continuum, va desde ideas de muerte, fantasías de suicidio, ideación suicida, gesto suicida, intento suicida, que son conceptos que pues, tenemos que manejar bien en cuanto a la valoración del paciente, ¿sí? Por el riesgo suicida. En cuanto a las ideas de muerte, se refiere a pensamientos en cuanto
a morir, a la propia muerte. Por ejemplo, los pacientes llegan a referirlo como ya no despertar, ya no estar aquí. No implica una intencionalidad de suicidio o de daño. Las fantasías de suicidio ya implica pensamientos en cuanto a algún acto para quitarse la vida. Sin embargo, no hay una intencionalidad en cuanto a ello. La ideación suicida ya implica estos pensamientos en cuanto a algún acto para quitarse la vida. Esta puede ser poco estructurada o estructurada, ¿sí? El gesto suicida ya implica comportamientos o actos en relación a quitarse la vida sin que exista alguna lesión o algún daño físico. Por ejemplo, podría ser alguna persona que se meta medicamentos a la boca y los escupa, o una persona que cuelgue una soga, pero no lo realice. El intento suicida implica este comportamiento ya con un daño físico sin que se llegue a consumar el suicidio. Por ejemplo, dando estos mismos ejemplos, una persona que consume medicamentos, la llevan a un hospital general, le realizan algún lavado, no llegó a consumarse el suicidio. O una persona, en el caso de ahorcamiento, que se cuelga y se rompe la cuerda, pues eso es un intento suicida. Vamos a hablar entonces un poco de la epidemiología. A nivel mundial, un estimado de 11.4 suicidios por 100.000 personas ocurren por año, resultando en 804.000 muertes. En promedio, según la OMS, son estas 800.000 muertes. El suicidio es la segunda causa de defunción en personas de 15 a 29 años de edad. Es un grupo importante. Y se tiene considerado que una muerte por suicidio ocurre cada 40 segundos. En cuanto a la epidemiología mundial y la relación en hombres y mujeres con suicidio consumado, es conocido que el hombre lo realiza más frecuentemente, aunque la mujer lo intenta más frecuentemente, pero no llega a consumarlo, ¿sí? En México hay una razón de suicidio de hombre o mujer mayor de 4. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad que causan las guerras, los homicidios, en un 57%. En un 75% de los suicidios llegan a presentarse en países de bajos ingresos y medianos ingresos. En cuanto a los métodos más comunes a nivel mundial, están los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Vamos a revisar un poco algunos datos del suicidio en México. El INEGI en el 2013 registró 5.909 suicidios, que fue el 1% del total de las muertes registradas. Fue la 14ª causa de muerte en el país. Y el incremento de la tasa de suicidio ha sido evidente a lo largo de los años. En el año 2000 había un 3.5 de suicidios por cada 100.000 habitantes. 13 años después incrementó a 4.9 por cada 100.000 habitantes. La relación en cuanto a sexo en México, en el hombre es de 8.1 en comparación con la mujer de 1.7 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los métodos en México, el ahorcamiento fue el método principal, en un 78.9% para los hombres y 69.9% para las mujeres. En el segundo lugar para los hombres fue el disparo por arma de fuego, en un 10.9%, y para las mujeres fue el envenenamiento, en un 21.8%. Estos suicidios fueron realizados en su mayoría en la vivienda particular. De acuerdo a la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, el 75% de los casos de intento de suicidio reportaron un antecedente de un trastorno psiquiátrico. Esto es algo bien conocido en cuanto a la conducta suicida, la presencia de un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, pues no es el único factor o variable para ello.
En este reporte, los principales involucrados fueron los trastornos depresivos, seguidos de trastorno por consumo de alcohol, posteriormente los trastornos de ansiedad y en menor medida los trastornos psicóticos, ¿sí? El intento suicida previo es identificado como el factor de riesgo más importante para el suicidio consumado. Se reportan hasta 25 intentos fallidos previo a un suicidio consumado. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones en el 2012 reveló una relación entre el consumo de sustancias y el suicidio. De 9.467 defunciones reportadas, el 10.2 fue catalogada como suicidio, en su mayoría bajo influencia del consumo de alcohol y otras sustancias como cocaína y tranquilizantes. En cuanto a la epidemiología, hablando específicamente en la Ciudad de México, este estudio de características clínicas y demográficas de suicidio fue publicado el año pasado con esta población en estos años. Se reportaron 990 residentes de la Ciudad de México que murieron por suicidio. Los hombres fueron 78.28 y las mujeres 21.72. El principal método fue el ahorcamiento en 74%. Se detectaron pruebas toxicológicas de que se había consumido sustancias previo al suicidio, para los hombres en un 40% y para las mujeres en un 18.14%. La sustancia principal consumida fue el alcohol, pero también estaba asociado con consumo de cocaína para los hombres y sedantes y cocaína para las mujeres. Esta gráfica de este mismo estudio podemos observar los grupos de edad que tienen mayor incidencia de suicidio. En el caso del hombre, el grupo de edad de 20 a 24 años hay un pico, también en el grupo de 75 a 79 años. En el caso de la mujer, el pico fue en adolescentes, 15 a 19 años. Se realizó un estudio en el 2015 en Tabasco. Este estudio tuvo el objetivo de encontrar diferencias entre los intentos de suicidio impulsivos y los premeditados. Este estudio concluyó que los hombres realizan suicidios, intentos premeditados en un 71.4%, mientras que las mujeres lo realizan de manera impulsiva en un 65.2%. En el caso de los intentos premeditados, tuvo una asociación significativa con el consumo de alcohol, el consumo regular de alcohol, aunque también con el consumo previo al intento. Vamos a hablar en cuanto a factores de riesgo. La OMS separa estos factores de riesgo en individuales, por ejemplo, el sexo, la edad, y la presencia de algún trastorno psiquiátrico, el consumo de alcohol, los intentos de suicidio que comentamos que es el factor pues identificado más importante. Sí, en cuanto a la sociedad también hay otros factores que involucran la conducta suicida, de igual manera en la comunidad, por ejemplo, guerras, desastres naturales, migración, aculturación, llegan a influir en cuanto a la conducta suicida. También las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, pérdida de pareja, ser soltero son factores de riesgo. Y en cuanto a los sistemas de salud, pues depende el acceso que tenga la persona para ello, para la atención médica, atención de salud mental. ¿Sí? Este es un modelo que se publicó en Lancet hace 2 años, el cual trata de integrar estos diversos factores, ya sean sociales, individuales, y lo menciona de esta manera. En cuanto a los factores sociales, ¿sí? Cambios rápidos en la estructura social, como comentaba en cuanto a la migración, aculturación. Los estresores económicos también llegan a ser importantes, el aislamiento social, ¿sí?
En cuanto a los factores individuales, incluyen todos estos y se dividen en factores predisponentes, mediadores y precipitantes. En cuanto a los factores predisponentes, es conocido la carga genética, la historia familiar en cuanto a trastornos depresivos o intentos suicidas, ¿sí? Las adversidades tempranas también van relacionadas con cambios epigenéticos, ¿sí? El trauma temprano pues, es asociado en ello, ¿sí? En cuanto a los factores mediadores, ¿sí? El déficit cognitivo es importante en cuanto a la alteración de la memoria, resolución de problemas, estrategias o mecanismos de afrontamiento. Esto viene muy en relación con la ansiedad, ¿sí? Que llega a ser un factor exacerbante, ¿sí? También depende de los rasgos de la personalidad, ¿sí? En cuanto a ello, la impulsividad y agresión es un punto importante. El uso de sustancias. En cuanto a los factores precipitantes, está el comportamiento desinhibido, que viene en relación a todos estos factores que hemos ido hablando. El abuso de sustancias agudo, sobre todo en el momento en que se realiza el intento, ¿sí? Los trastornos psiquiátricos, como comentábamos, principalmente los trastornos afectivos, depresivos, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, eventos adversos, ¿sí? La desesperanza es un punto importante que llega a presentarse en los pacientes, sobre todo con síntomas de depresión, ¿sí? Se empieza primero con los pensamientos, posteriormente a la conducta del comportamiento y finalmente el suicidio. Factores ambientales están involucrados, por ejemplo, los medios de comunicación, la manera en cómo llegan a abordar el suicidio, ha habido casos en que llega a ser muy amarillista y esto pues genera ciertas ideas en la sociedad. El acceso a los medios en cuanto a los métodos de suicidio, por ejemplo, en la OMS se ha intentado buscar medidas para disminuir el acceso a estos medios, como pueden ser plaguicidas, armas de fuego, ¿sí? Y también, como comentábamos, el pobre acceso a los servicios de salud. En la conducta suicida se ha evidenciado cambios a nivel biológico, cerebral, principalmente a nivel de la neurotransmisión, ¿sí? Se ha encontrado alteración de receptores de serotonina, aunque también de diversos receptores, por ejemplo, de GABA, receptores de glutamato, ¿sí? En algunas áreas cerebrales se ha evidenciado disminución de neuronas, por ejemplo, noradrenérgicas, en el locus coeruleus, y disminución del transportador de serotonina en el mesencéfalo, ¿sí? También se ha asociado con mayor cantidad de neuronas serotoninérgicas y aumento de la enzima triptófano hidroxilasa, que tiene que ver con el metabolismo en general de la neurotransmisión. De igual manera, cambios inflamatorios, incremento de factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas como la 1, la 6, que vienen en relación también con disminución en expresión génica de receptores, por ejemplo, de los glucocorticoides. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de la conducta suicida y el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es un factor conocido para la conducta suicida. El consumo moderado de alcohol no parece aumentar el riesgo de suicidio. Se realizó un estudio prospectivo con 47,000 hombres de mediana edad y mayores que encontró que el riesgo aumentaba la cantidad de alcohol consumida por ocasión y no con la frecuencia de la ingesta. Este fue un estudio de revisión por parte de Cherpitel en el 2004 en cuanto al uso agudo de alcohol y la conducta suicida.
Se encontró un riesgo elevado de suicidio durante o poco tiempo después del uso de alcohol en comparación con periodos sin consumo. Un estimado 37% de muertes por suicidio se relacionó con concentraciones positivas de alcohol en sangre. Esto en pruebas toxicológicas, lo que indica un consumo agudo previo al intento. Se conoce en cuanto a la neurobiología del alcohol y la conducta suicida, ¿sí? El alcohol es sabido que genera un daño neuronal. El cerebro es vulnerable al efecto tóxico directo del alcohol, o ya sea por alteración de otros órganos, por ejemplo el hígado, páncreas, corazón, citando un ejemplo, una hepatopatía alcohólica. También se conoce pues, el síndrome de Wernicke-Korsakoff y este tipo de demencias. El daño neuronal afecta lo que es la memoria, las funciones mentales, provoca déficit conductuales. En cuanto a las funciones mentales, se afecta lo que es la capacidad del razonamiento, del juicio, la toma de decisiones, la planeación, que tiene que ver mucho con la conducta suicida. En cuanto a los efectos agudos de alcohol, también es conocido el incremento de la agresividad e impulsividad, el incremento de estrés psicológico y la restricción de la cognición, como comentábamos hace un momento. Se conocen ciertos cambios en cuanto a la neurotransmisión. En cuanto a la serotonina, existe evidencia de que una baja actividad de ella se asocia con la agresión e impulsividad. También es conocido que niveles de este metabolito, de la serotonina en líquido cefalorraquídeo, se asocia con intentos de suicidio en trastornos psiquiátricos, como depresión, trastornos psicóticos, trastorno bipolar, en comparación con pacientes que tienen el mismo diagnóstico, pero no tienen antecedente de intentos previos. Este metabolito también se ha encontrado bajo en sujetos con antecedente de abuso de alcohol. El abuso de alcohol con la depresión genera una mayor disfunción serotoninérgica, lo cual pues, incrementa el riesgo de la conducta suicida. La dopamina va asociada con la impulsividad, con la disregulación emocional y también con el trastorno por uso de alcohol. En un estudio en el 2005, un estudio de neuroimagen, sugirió que el abuso de alcohol se asocia a disminución en la neurotransmisión de dopamina en el estriado ventral. Vamos a hablar un poco en cuanto a la vulnerabilidad del uso de alcohol en las mujeres. Es conocido que la mujer metaboliza menos, de manera más lenta, el alcohol tiene riesgo mayor de una intoxicación aguda, de fenómenos de tolerancia, abstinencia. Se ha conceptualizado este término de telescoping, que es un fenómeno observado en varias investigaciones en cuanto a una progresión de daños más acelerada en las mujeres en cuanto al consumo de alcohol y en cuanto también al consumo de otras sustancias, pero vamos a enfocarnos en el alcohol, ¿sí? Esto pues provoca un perfil clínico más grave en cuanto a lo médico, a lo conductual, a lo psicológico y social en relación a la mujer. Las hormonas esteroideas gonadales, como estrógenos y progesterona, y el DHEA, que actúa como modulador del receptor GABA, podría estar implicado en esto, aunque pues requiere mayor estudio en cuanto a ello. Se realizaron dos estudios similares al estudio del artículo. El primero se realizó en Dinamarca, con 23.000 sujetos con trastorno por uso de alcohol. A diferencia del estudio, aquí en Dinamarca solo se utilizaron pacientes con trastorno por uso de alcohol y no como tal el espectro de todo lo relacionado al ingreso hospitalario.
fueron identificados por registros de los códigos del CIE-10, F10.1 y F10.2, y se dio un seguimiento de 26 años en este estudio de Copenhagen City Heart Study. Se encontró un riesgo relativo de 5.9 para el suicidio y se encontró un riesgo del doble para el suicidio en sujetos sin trastorno psiquiátrico que sujetos con trastorno psiquiátrico, algo pues diferente a lo que se tiene evidencia en cuanto a los trastornos psiquiátricos que generan mayor riesgo de suicidio. El otro estudio se realizó en Islandia. Este estudio identificó 1.200 pacientes con trastorno por uso de alcohol, entre más de 100.000 emergencias hospitalarias con 7 años de seguimiento, pero solo identificaron 15 muertes por suicidio. Concluyeron que el trastorno por uso de alcohol fue asociado con el riesgo de suicidio, sin embargo la muestra pues, fue muy baja. Y ahora pues vamos a comenzar con la revisión del artículo, ¿sí? Riesgo de suicidio seguido a admisión hospitalaria de emergencia relacionada con el alcohol. Fue un estudio de corte electrónico con 2.8 millones de personas. Fue publicado el año pasado por esta revista PLOS ONE. El objetivo fue determinar el riesgo de muerte por suicidio seguido de un ingreso hospitalario de emergencia con una causa relacionada con el alcohol. Fue un estudio observacional, analítico, de corte retrospectivo vinculado a un registro electrónico. En cuanto a la muestra, a la población, se tomó de este estudio Chalice, Change in Alcohol Outlet Density and Alcohol Related Harm to Population Health. Se realizó en Gales, Reino Unido, y este estudio tenía el objetivo de evaluar el daño del consumo de alcohol, daño médico, psiquiátrico, en cuanto a las admisiones hospitalarias, admisiones a servicio de urgencias, y en relación a la densidad de la venta de alcohol en esta ciudad. Esta cohorte pues, tiene una gran cantidad de muestra de pacientes, la cual se basó en diversas bases de datos, por ejemplo esta SAIL, WDS, ONS, que son bases de datos en relación a los ingresos hospitalarios, al consumo de alcohol, bases de datos en cuanto a los datos demográficos de esta población. El evento principal fue la muerte por suicidio, que fue definida completamente por los criterios del CIE-10, daño intencional, que abarca estos códigos, o daño indeterminado, que abarca esos códigos. La exposición principal fue la admisión hospitalaria de emergencia relacionada con el alcohol. También esta fue clasificada mediante los criterios del CIE-10. La admisión hospitalaria relacionada con el consumo de alcohol fue dividida en 3 grupos. El primer grupo, trastornos mentales y comportamientos, del comportamiento debidos al consumo de alcohol. El segundo grupo, por los efectos tóxicos y envenenamiento de alcohol. Y el tercero fue el grupo de enfermedades del sistema digestivo, uso de servicios médicos por consumo de alcohol y otros. Esta es una tabla en cuanto a las categorías mediante los códigos diagnósticos del CIE-10 y los grupos. Como tal, en el primer grupo, lo importante fue la intoxicación aguda, el trastorno por consumo de alcohol, que lo dividen en consumo perjudicial y la dependencia. Y la tercera parte de este primer grupo, en el estado de abstinencia y las complicaciones psiquiátricas debido al consumo de alcohol. El grupo 2, como tal, se enfocó a los efectos tóxicos y envenenamiento por alcohol. Y el tercer grupo, en cuanto a las enfermedades del sistema digestivo y otras enfermedades asociadas. Estos fueron los padecimientos y los códigos.
Las variables en cuanto a los datos demográficos que se obtuvieron, sexo, se dividió masculino-femenino, la edad en años, en diversos grupos de edad, nivel socioeconómico, mediante la deprivación económica, en varios rangos. También se dividieron esos pacientes por la influencia de la comorbilidad psiquiátrica, con estos códigos, ya sean para los trastornos mentales orgánicos o para trastornos mentales y del comportamiento. El análisis estadístico se realizó, se estimaron las personas año en riesgo para cada grupo de edad, tipo de residencia y para cada categoría de admisión relacionada con el alcohol. El riesgo relativo para el riesgo de suicidio se realizó por regresión de Cox, con ajustes para las variables confusoras dentro de la base de datos. Bueno, vamos a revisar el diagrama de flujo del estudio. La cohorte incluyó 2.803.457 residentes de Gales, Reino Unido, de 10 a menos de 100 años de edad del 1 de enero del 2006 y 6 años de seguimiento. El ingreso hospitalario relacionado con el consumo de alcohol se tuvo 28.425 pacientes. En cuanto al ingreso hospitalario no relacionado con el alcohol, fueron 2.572.544. Estos pacientes fueron eliminados por migración. En cuanto al ingreso hospitalario relacionado con el alcohol, los pacientes que cometieron suicidio fueron 125, otras muertes 4.152. Los pacientes que tuvieron un ingreso hospitalario no relacionado con el alcohol, suicidio fueron 1.437, otras muertes esta cantidad. Sí, aquí en esta gráfica, en cuanto a la incidencia de suicidio, con personas año en riesgo por 100.000 habitantes, los grupos de edad en cuanto a sexo más elevados fue en el grupo de 35 a 44 años para los hombres, y también este grupo de los 25 a 34 años y en la edad adulta. Para las mujeres fue este grupo de 45 a 54 años. ¿Sí? Como tal, en cuanto a las mujeres, llegó a ser algo más homogéneo. Ahora, en cuanto a la incidencia de suicidio, mediante el Código Diagnóstico de la Admisión Hospitalaria en relación con el consumo de alcohol, de igual manera fue mediante personas año por 100.000 habitantes, ¿sí? En general, para todos los códigos, la incidencia de suicidio fue mayor en hombres que en mujeres, algo que pues, es conocido a nivel mundial. Para los hombres fue de 163.3, mujeres 164.6. Comparándolo con los pacientes que no fueron admitidos como tal. En cuanto a los códigos, ¿sí? Para el F10, que es la intoxicación por alcohol, fue también más incidente en hombres que en mujeres. Para el uso perjudicial y dependencia, de igual manera, el suicidio fue más elevado en hombres que en mujeres. ¿Sí? Para la abstinencia y trastornos psiquiátricos secundarios al consumo de alcohol, fue mayor aquí en mujeres que los hombres en cuanto a la incidencia. ¿Sí? En cuanto a los efectos tóxicos directos y envenenamiento, fue mayor en hombres que en mujeres. En cuanto a enfermedades del sistema digestivo, mayor en hombres que en mujeres. ¿Sí? En cuanto a la relación con el uso de alcohol, sin un trastorno mental, fue mayor en hombres, aunque más similar en cuanto a la incidencia. Y en cuanto a la enfermedad mental asociada con el consumo de alcohol, mayor en hombres. Este es el riesgo ajustado de las muertes por suicidio, estratificadas por sexo. En general, en todos los códigos y a nivel global, el riesgo por suicidio fue mayor en las mujeres
en comparación de los hombres, a pesar que en los hombres pues, presentaron mayor incidencia del suicidio. En general, con todos los códigos, para los hombres el riesgo ajustado fue 9.8 y para las mujeres fue 28.5, 3 veces más que ello, lo cual llega a ser algo significativo, ¿sí? En todas las Fs, en todos los diagnósticos fue mayor. En cuanto a la intoxicación, también llegó a ser significativa la diferencia. En cuanto al uso perjudicial y dependencia, de igual manera fue significativa, ¿sí? Para la abstinencia y complicaciones psiquiátricas por el uso de alcohol, también fue significativa. En cuanto a al envenenamiento y efectos tóxicos del alcohol, llegó a ser menos significativa en cuanto a hombres y mujeres, ¿sí? Aquí en relación a las enfermedades del sistema digestivo y médicas, también fue mínima la diferencia. En cuanto a la relación del uso de alcohol sin enfermedad mental, fue significativa, de 8.1 para los hombres y 24 para las mujeres. Y para el uso de alcohol con enfermedad mental también fue más o menos del doble. Esta gráfica es en cuanto a la supervivencia acumulada en tiempo, en días, más o menos los 6 años del seguimiento del estudio, es aquí 2.200 días, ¿sí? Aquí los pacientes que no tuvieron un diagnóstico del uso de alcohol, pues la tasa de supervivencia es elevada, ¿sí? Conforme estos diagnósticos, pues fue bajando la tasa de supervivencia. En el caso de los hombres, la tasa de supervivencia más baja fue para los efectos tóxicos y envenenamiento por alcohol. Esta gráfica es en relación a las mujeres. En ellas lo que se vio que la supervivencia más baja fue en relación a la abstinencia y trastornos psiquiátricos secundarios al uso de alcohol. Ahora, en cuanto a la discusión, los individuos con admisión hospitalaria de emergencia con causa relacionada con el alcohol tuvieron en general un riesgo incrementado para el subsecuente suicidio. Las tasas de incidencia de suicidio más elevadas en hombres, sin embargo, se estimó un riesgo incrementado de suicidio posterior a la alta hospitalaria de manera global, 3 veces mayor en mujeres. El mayor riesgo en el grupo de efectos tóxicos y envenenamiento por alcohol fue de 18 veces para hombres y 30 veces para las mujeres. En el grupo de los trastornos mentales y del comportamiento relacionado con el alcohol, un riesgo de 24 veces mayor para mujeres y 10 veces para los hombres. En pacientes con intoxicación aguda, el riesgo fue de 22 veces para las mujeres y 5 veces para los hombres, en comparación con sujetos no hospitalizados. Los sujetos con admisión hospitalaria relacionada con el alcohol y un diagnóstico psiquiátrico tuvieron mayor riesgo de suicidio, algo que pues, se conoce en general en cuanto a la conducta suicida. Para las mujeres este riesgo fue de 43 veces y 21 para los hombres. El riesgo para pacientes ingresados sin diagnóstico psiquiátrico fue de 24 veces mayor para mujeres y 8 veces en hombres. Esto fue considerable, contando que no había comorbilidad psiquiátrica. Las fortalezas y debilidades del artículo. Las fortalezas, el tipo de estudio y la amplia muestra. Si un estudio de corte poblacional, pues llega a dar datos significativos por la cantidad de muestra. La inclusión de datos sociodemográficos que son muy importantes en cuanto a variables de la conducta suicida, edad, sexo, nivel socioeconómico, etc. Otra fortaleza del estudio es que incluyó un espectro de todas las complicaciones o los ingresos hospitalarios relacionados con el alcohol, no necesariamente como otros estudios que solo llegan a estudiar algún diagnóstico, algún tipo de paciente. Aquí se incluyeron pacientes con intoxicación, abstinencia y complicaciones médicas, complicaciones psiquiátricas. Las debilidades del estudio
fue la ausencia de la base de datos de variables confusoras. Por ejemplo, no conocíamos muchos datos en cuanto a la etnia, intentos de suicida previos, consumo de otras sustancias de abuso, además del alcohol, que son factores que son conocidos que influyen en la conducta suicida. Otra debilidad fue la falta de información del daño relacionado con el alcohol. Como tal, los pacientes que se incluyeron fue mediante el código diagnóstico. No se sabía el daño como tal del efecto del alcohol. También la falta de información de morbilidad psiquiátrica en los sujetos que pues, no fueron hospitalizados y falta de información de internamiento por otros motivos. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Que existe un riesgo incrementado del suicidio seguido de un internamiento hospitalario de emergencia relacionado con el alcohol, que existe una vulnerabilidad en las mujeres en relación con el consumo de alcohol asociado al internamiento hospitalario. Esto podría ser considerado un marcador de riesgo suicida, quizá a futuro, y esto es muy importante porque ayuda a identificar grupos específicos de pacientes, y en este caso que eran pacientes hospitalizados en el contexto de un hospital general, ¿sí? Al identificar estos grupos, pues se puede intervenir en ellos de manera temprana para prevenirlo, ¿sí? La OMS, en su Plan de Acción Nacional de Salud Mental, ¿sí? Trata de reducir un 10% los índices de suicidio. Es algo que se espera mediante políticas, mediante intervenciones a nivel de la salud mental, intervenciones sociales. Es parte de un trabajo como tal de toda la población, y pues ese es el objetivo como tal, debido a los índices de suicidio que se han elevado las últimas décadas, y sobre todo porque el suicidio es un fenómeno que se puede prevenir, se puede evitar. Sí, sería todo en cuanto a la presentación. Bueno. Muchas gracias.